Bienvenidos a este video educacional sobre las características y ejemplos de circuitos en serie, paralelo y mixtos. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de la electricidad y entender sus fundamentos. Empezaremos hablando de los circuitos eléctricos. Estos son caminos cerrados por donde fluye la corriente eléctrica. Un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos fundamentales: elementos generadores, elementos conductores, elementos receptores, elementos de maniobra y control y por último elementos de protección. Para que exista un circuito tiene que haber, por lo menos, un generador, un medio conductor y un receptor. Es importante recordar que el comportamiento de un circuito eléctrico se rige por la ley de Ohm, cuyas características se detallan en otro video tutorial de este canal, y mostraremos su vínculo en la esquina superior derecha de la pantalla. En la vida cotidiana, usamos diversas aplicaciones que funcionan gracias a estos circuitos. Existen varios tipos de circuitos eléctricos, pero hoy nos centraremos en 3: el circuito en serie, el circuito en paralelo y el mixto. Primero, hablemos del circuito en serie. Este tipo se caracteriza porque los dispositivos están conectados uno tras otro. En un circuito en serie, la corriente eléctrica solo tiene un camino para seguir. Una característica importante es que, si se interrumpe la corriente en algún punto, todos los dispositivos se ven afectados. Por ejemplo, si en una serie de luces navideñas una se funde, todas se apagan. Otra de las propiedades relevantes del circuito serie es el hecho de que la suma de las caídas de tensión que se producen en cada resistencia del circuito es igual al voltaje suministrado por la fuente, según la ley de Kirchhoff. También se puede calcular la resistencia equivalente mediante la suma de todas las resistencias presentes en el circuito. Según la ley de Ohm, la corriente total del circuito se puede calcular dividiendo el voltaje de la fuente por la resistencia equivalente. La potencia suministrada por la fuente del circuito corresponde a la suma de las potencias disipadas en cada resistencia. A continuación, presentamos este ejercicio como un ejemplo de circuito serie, donde se aplicarán las propiedades descritas anteriormente. Este circuito está conformado por 3 resistencias en serie R1, R2 y R3 de 1 kΩ, 3 kΩ y 2 kΩ respectivamente. Cada resistencia puede disipar como máximo una potencia de 0,25 watts. El circuito es alimentado por una fuente de voltaje de 36 volts. Lo primero que se requiere calcular es la resistencia total o equivalente del circuito. Esta resistencia equivalente se obtiene sumando todas las resistencias del circuito, por lo tanto, la suma de R1, R2 y R3 da como resultado el valor de 6 kΩ. La siguiente pregunta es sobre el cálculo de la corriente total del circuito. Según la ley de Ohm, la corriente total del circuito es el cociente entre el voltaje suministrado por la fuente y la resistencia total o equivalente del circuito. Esto da como resultado una corriente de 6 mA. En la siguiente pregunta, se pide determinar las caídas de tensión que se producen en cada resistencia del circuito. Para ello, se recurre nuevamente a la ley de Ohm, donde la caída de tensión V1 es la multiplicación de la corriente total de 6 mA por la resistencia de 1 kΩ, dando como resultado 6 volts en la resistencia R1. La caída de tensión V2 es la multiplicación de la corriente total de 6 mA por la resistencia de 3 kΩ, dando como resultado 18 volts en la resistencia R2 y la caída de tensión V3 es la multiplicación de la corriente total de 6 mA por la resistencia de 2 kΩ, dando como resultado 12 volts en la resistencia R3. En la siguiente pregunta, se pide determinar la potencia suministrada por la fuente. Según la ley de Watt, la potencia suministrada es la multiplicación del voltaje de la fuente por la corriente total del circuito. Por lo tanto, la potencia es igual a los 36 volts por los 6 mA de corriente dando 216 mW. La siguiente pregunta, pide determinar las potencias disipadas por cada resistencia. Cada resistencia del circuito disipa potencia en forma de calor cuando éste está siendo alimentado con voltaje. La potencia disipada por la resistencia R1 se puede calcular como el producto entre la caída de tensión de 6 volts en R1 por los 6 mA de corriente total del circuito. Eso da como resultado 36 mW. La potencia disipada por la resistencia R2 es el producto entre la caída de tensión de 18 volts en R2 por los 6 mA de corriente total del circuito. Eso da como resultado 108 mW. La potencia disipada por la resistencia R3 es el producto entre la caída de tensión de 12 volts en R3 por los 6 mA de corriente total del circuito. Eso da como resultado 72 mW.
En la última pregunta, se pide demostrar que la potencia suministrada por la fuente es igual a la suma de las potencias disipadas en cada resistencia. Entonces, sumamos las potencias disipadas. Sumamos los 36 mW de la potencia P1, con los 108 mW de la potencia P2 y los 72 mW de la potencia P3, dando como resultado 216 mW que equivale a la potencia suministrada por la fuente, quedando demostrada esta propiedad de los circuitos en serie. Como observación podemos indicar que ninguna resistencia disipa más potencia de la que permite su diseño, ya que como lo mencionamos al inicio, estas disipan como máximo 250 mW o un cuarto de watt. Con ayuda del software de simulación de circuitos llamado Multisim, se pueden comprobar los valores de las caídas de tensión y la corriente total del circuito midiéndolos con los multímetros. También se pueden medir las potencias con los vatímetros que incluye este simulador. Con esta aplicación de celular, llamada Crumb, se puede realizar en forma simulada un montaje de circuito muy realista, donde se puede conectar un protoboard y las tres resistencias en serie que utilizamos en el ejemplo. Estas aparecen, mirándolas de izquierda a derecha como R3 de 2 kΩ, R2 de 3 kΩ y R1 de 1 kΩ. A continuación, abordaremos el circuito en paralelo. Aquí, los dispositivos están conectados en ramas independientes. Esto significa que la corriente eléctrica tiene varios caminos para seguir. Por lo tanto, si un dispositivo falla, no afecta a los demás de la misma rama. Un ejemplo común de este tipo de circuito es la instalación eléctrica de una casa. La relación que hay entre las corrientes de cada rama del circuito y la corriente suministrada por la fuente se rige por la ley de Kirchhoff. Esta ley plantea que la suma de todas las corrientes es igual a cero. Otra característica de los circuitos en paralelo es que las caídas de tensión en las resistencias tienen el mismo valor que el voltaje suministrado por la fuente. Con respecto a la resistencia equivalente del circuito, esta se puede calcular con la fórmula planteada, independiente del número de resistencias que tenga el circuito. La corriente total también se puede calcular empleando la ley de Ohm y la potencia suministrada por la fuente es igual a la suma de las potencias disipadas por cada resistencia, igual que en el circuito en serie. A continuación presentamos este ejercicio, como un ejemplo de circuito en paralelo. Este circuito está conformado por tres resistencias en paralelo de 10 ohm, 220 ohm, 1200 ohm y una fuente de voltaje de 24 volts. En la primera pregunta, se pide determinar la resistencia total del circuito. La resistencia equivalente o total del circuito en paralelo se determina empleando la fórmula mostrada anteriormente con las tres resistencias del circuito, y eso da como resultado una resistencia de 9,49 ohm. Cabe mencionar que al calcular la resistencia equivalente, todas las resistencias deben tener las mismas unidades base o el mismo prefijo en la unidad en caso de expresarlas en notación científica. En la siguiente pregunta, se debe calcular la corriente total del circuito. Para ello, utilizamos la ley de Ohm, donde la corriente total es igual al cociente entre el voltaje suministrado por la fuente y la resistencia equivalente del circuito. Esto da como resultado una corriente de 2,53 A. En la letra C, pide determinar la corriente en cada resistencia del circuito en paralelo. Recordar que el voltaje en cada resistencia es el mismo que el de la fuente. Por lo tanto, la corriente I1 es igual al voltaje de 24 volts dividido por la resistencia R1 de 10 ohm. Eso da como resultado una corriente de 2,4 A. Se realiza el mismo procedimiento para el cálculo de las corrientes I2 e I3 de 0,11 A y 0,02 A respectivamente. Recordemos que según la ley de Kirchhoff, la corriente total del circuito es igual a la suma de las corrientes de cada rama. En la letra D, se pide determinar la potencia suministrada por la fuente. Según la ley de Watt, esta potencia se puede calcular multiplicando el voltaje de la fuente por la corriente total del circuito. Es decir, multiplicamos los 24 volts por los 2,53 A, ambas cantidades suministradas por la fuente, y eso da como resultado 60,72 watts. En la letra E, se pide determinar la potencia disipada por cada resistencia. Para ello, podemos multiplicar el voltaje de la fuente, que alimenta de la misma forma a cada resistencia por cada una de las corrientes de rama del circuito y así obtendremos las potencias disipadas por cada resistencia. Así la potencia P1 es la multiplicación del voltaje de la fuente por la corriente I1 y eso da como resultado 57,6 watts. La potencia P2 es la multiplicación del voltaje de la fuente por la corriente I2 y eso da como resultado 2,64 watts.
La potencia P3 es la multiplicación del voltaje de la fuente por la corriente I3 y eso da como resultado 0,48 watts. Tomar en cuenta que la mayor potencia se disipa en la resistencia de menor valor del circuito, es decir, la de 10 ohm. En la letra F, se pide demostrar que la potencia suministrada por la fuente es igual a la suma de las potencias disipadas por cada resistencia. Para ello, sumamos las potencias disipadas en cada resistencia, es decir, los 57,6 watts más 2,64 watts más 0,48 watts y eso nos da como resultado 60,72 watts. En un software de simulación de circuitos electrónicos, como Multisim, se pueden comprobar los resultados obtenidos en el ejercicio, donde se muestran los valores de las corrientes medidas con los amperímetros XMM2 para la corriente I2 y XMM3 para la corriente I3 expresadas en mA. Además se mide con el batímetro XMM1, la potencia disipada por la resistencia R1, es decir P1. En la aplicación CRUM, también se muestra el montaje del circuito en paralelo con sus tres resistencias, observándolas de izquierda a derecha, la resistencia R1 de 10 ohm con su respectivo código de colores, luego la resistencia R2 de 220 ohm y finalmente, la resistencia R3 de 1200 ohm. Es importante mencionar que si la resistencia R1 está fabricada para disipar como máximo un cuarto de watt, es decir 0,25 watts, no sería capaz aguantar una potencia como la calculada en el circuito de 57,6 watts, lo que produciría un sobrecalentamiento que terminaría quemando el componente. Por ello son tan importantes los cálculos que permiten dimensionar adecuadamente un circuito antes de implementarlo. Ahora, hablemos de los circuitos mixtos. Estos combinan elementos de los circuitos en serie y paralelo. En un circuito mixto, la corriente puede tener más de un camino para seguir, pero también puede tener solo uno. Esto significa que una interrupción en algún punto puede afectar a algunos dispositivos, pero no a todos. Un ejemplo de circuito mixto sería una cadena de luces de Navidad con un interruptor para cada sección. Mostraremos el siguiente ejercicio como ejemplo de un circuito mixto. En este ejercicio se pide determinar la resistencia equivalente o total del circuito, luego se deben calcular las corrientes de cada rama y las caídas de tensión en cada resistencia. Finalmente se pide determinar las potencias disipadas en cada resistencia. Dicho esto, pasaremos al desarrollo del ejercicio. Primero debemos determinar la resistencia equivalente y para eso, se deben identificar los bloques en paralelo o en serie que tenga el circuito mixto con una letra que permita reconocerlos con facilidad. Por ejemplo RA y RB. Esos lazos en serie y en paralelo ya fueron resueltos y la configuración del circuito queda más reducida y distinta a la original. Nuevamente se deben identificar lazos en paralelo o serie para resolverlos y así reducir aún más el circuito. El circuito siempre debe ir reduciéndose desde dentro hacia afuera, primero se resuelve lo que está en serie y luego lo que está en paralelo. Una vez que ya han sido resueltos todos los lazos en serie y en paralelo del circuito, llegaremos a la resistencia equivalente o total del mismo. El circuito equivalente es el que se muestra en la imagen, donde podemos obtener la corriente total a partir del voltaje de la fuente y la resistencia total. Teniendo el valor de la corriente total, se puede empezar a calcular las corrientes de rama del circuito, empleando la fórmula del divisor de corriente. También se puede emplear la ley de los nodos de Kirchhoff para determinar algunas corrientes involucradas en alguna sumatoria. Para realizar esta tarea, es recomendable comenzar con el circuito reducido completo y poco a poco se va agrandando hasta llegar al original. De esa manera se podrán obtener todas las corrientes de ramas presentes en él. Una vez terminado lo anterior, se pueden calcular las caídas de tensión en cada resistencia del circuito. Por último, se calculan las potencias, debido a que se conocen los voltajes y corrientes. Es importante entender las diferencias entre estos tipos de circuitos para saber cómo funcionan nuestros dispositivos. También nos ayudará a tomar decisiones conscientes cuando debamos reparar o instalar nuevos dispositivos. Esperamos que haya entendido los conceptos básicos de los circuitos en serie, paralelo y mixtos. Como siempre, te animamos a seguir aprendiendo y descubriendo el fascinante mundo de la electricidad. No olvides darle like a este video si te ha gustado, y suscríbete para más contenido educativo. Recuerda, la electricidad es una poderosa herramienta, pero también puede ser peligrosa si no se maneja correctamente. En nuestra próxima lección, aprenderemos a medir la corriente, la resistencia y el voltaje en estos circuitos. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y hasta la próxima.
Recuerda, la ciencia está en todas partes y en todo lo que hacemos. Nos vemos en la próxima lección de electricidad. Adiós.